Florentino Pérez quiere hacer caja y dos jugadores importantes pueden terminar fuera del Real Madrid antes del cierre del mercado. Pero el primer nombre es el que realmente puede provocar un terremoto entre los madridistas, Eduardo Camavinga. Y atención, porque existe una circunstancia muy concreta bajo la cual yo sí estaría dispuesto a aceptar su venta. Más adelante les voy a explicar cuál es, porque detrás de estas salidas puede estar la operación Vitinha. Soy Nilsson, del Madridista, y tenemos que empezar dejando algo muy claro: Camavinga no es un jugador que el Real Madrid necesite echar. Estamos hablando de un futbolista de apenas 23 años, con unas condiciones físicas extraordinarias, experiencia al máximo nivel y todavía muchísimo margen para crecer. Por eso, si me dicen que Florentino quiere vender a Camavinga simplemente para hacer caja, mi respuesta sería no. No lo vendería. Pero la información que aparece en esta recta final del mercado plantea un escenario diferente. El Real Madrid estaría dispuesto a escuchar propuestas por Camavinga y Raúl Asencio. Y una de las razones sería precisamente conseguir recursos y margen para realizar un último movimiento importante antes de que cierre el mercado. Y después de todo lo que hemos conocido sobre Vitinha, evidentemente las piezas empiezan a generar una pregunta inevitable. ¿Está Florentino preparando las ventas necesarias para financiar el gran golpe final? Cuidado. No estoy diciendo que exista una operación oficialmente vinculada entre Camavinga, Asencio y Vitinha. Pero si el Madrid realmente está dispuesto a colocar alrededor de 150 millones de euros sobre la mesa del PSG, cualquier ingreso importante en estos últimos días puede ayudar a construir una operación de esa dimensión. Y ahí mi opinión sobre Camavinga cambia. Porque tenemos que analizar qué pierdes y qué recibes a cambio. Camavinga es un centrocampista extraordinariamente versátil. Puede jugar como mediocentro. Puede actuar más adelantado. Puede incluso solucionar problemas en el lateral izquierdo. Tiene conducción, potencia, capacidad para recuperar metros. Puede romper una presión simplemente llevando la pelota. Y además tiene algo que no puedes comprar fácilmente: experiencia siendo todavía muy joven. Por eso venderlo duele. Pero también tenemos que reconocer algo. Versatilidad no siempre significa especialización. Y quizá el Real Madrid esté buscando precisamente eso. Un futbolista capaz de convertirse en el gran organizador del centro del campo. Un jugador alrededor del cual puedas ordenar la circulación. Y ahí aparece Vitinha. Son perfiles diferentes. Camavinga puede romper un partido con potencia. Vitinha puede gobernarlo con la pelota. Camavinga puede recuperar una situación que parecía perdida. Vitinha puede conseguir que esa situación ni siquiera llegue a producirse porque el equipo controla mejor la posesión. Y esa diferencia es fundamental para entender por qué Florentino podría plantearse una operación tan dolorosa. Ahora bien, aquí viene la condición que les prometí. Yo solamente vendería a Camavinga si su salida forma parte de un plan real para traer a Vitinha. No para guardar dinero. No para equilibrar unas cuentas. No para reducir plantilla. Y muchísimo menos por una oferta mediocre. Si vas a perder a un jugador de 23 años con el potencial de Camavinga, quiero una compensación deportiva inmediata. Y Vitinha puede ser precisamente eso. Porque entonces ya no estamos discutiendo. Vendemos a Camavinga. Estamos preguntando. ¿Cambiarías a Camavinga por la posibilidad de incorporar a Vitinha? Ahí mi respuesta es sí. Sé que va a generar discusión. Y precisamente ahora quiero leer al madridismo. Si vender a Camavinga permite desbloquear definitivamente la llegada de Vitinha, ¿lo hacen? Déjenme un sí o no en los comentarios. Y ahora que ya conocemos la condición bajo la que esta operación tendría sentido, si les está gustando el análisis, dejen también el like y suscríbanse porque los últimos días de mercado pueden ser absolutamente frenéticos. Pero hay un problema enorme. Camavinga quiere quedarse. Y eso no es un detalle menor. Una cosa es que el Real Madrid esté dispuesto a escuchar. Otra muy diferente es que el futbolista quiera marcharse. Camavinga todavía puede considerar que tiene muchísimo que demostrar en el Bernabéu. Puede querer luchar por su posición. Puede estar convencido de que conseguirá un papel importante con Mourinho. Y mientras esa sea su voluntad, cualquier negociación se vuelve muchísimo más complicada. El Madrid tampoco debería convertir esto en una guerra. Si no existe una oferta extraordinaria y el jugador quiere quedarse, perfecto. Tienes un centrocampista de 23 años con condiciones enormes. No existe ningún desastre en ese escenario. Pero si aparece un gran club, si coloca una cantidad importante, si Camavinga empieza a considerar una salida, y si paralelamente Florentino tiene una posibilidad real de cerrar a Vitinha, entonces tienes que tomar una decisión.
Y ahí es donde gestionar un club como el Real Madrid se vuelve difícil. Porque es muy sencillo vender al jugador que nadie quiere. Lo complicado es vender a alguien que te gusta porque consideras que puedes mejorar todavía más la plantilla. Eso es exactamente lo que estaríamos discutiendo. Y existe otro elemento. El mercado está llegando al final. El tiempo juega un papel enorme. Florentino no puede vender primero a Camavinga y después descubrir que el PSG no quiere negociar por Vitinha. Eso sería un error. Las operaciones tendrían que estar coordinadas. Primero tienes que saber si existe realmente una puerta abierta en París. Después puedes tomar una decisión sobre Camavinga. Porque vender una pieza importante basándote simplemente en la esperanza de fichar otra sería asumir un riesgo innecesario. Por eso esta historia puede cambiar en cuestión de días. Una llamada. Una propuesta. Una respuesta del PSG. Y de repente la situación de Camavinga puede pasar de completamente tranquila a convertirse en una de las grandes historias del final del mercado. Y una pregunta rápida antes de continuar. ¿Ustedes ya han estado alguna vez en el Santiago Bernabéu? Si tienen pensado conocerlo, he dejado la descripción y en el primer comentario un enlace con una excelente oferta para hacer el tour del Bernabéu. Échenle un vistazo después del vídeo. Porque todavía falta el segundo jugador que el Madrid estaría dispuesto a vender. Y su situación es bastante diferente. Con Camavinga tengo dudas y solamente aceptaría su salida bajo una condición muy específica. Con Raúl Asencio, mi posición es mucho más clara. Y una buena venta del defensor podría convertirse en la segunda pieza que Florentino necesita para completar la caja y atacar definitivamente la operación Vitinha. El segundo nombre que puede abandonar el Real Madrid antes del cierre del mercado es Raúl Asencio. Y aquí voy directamente al punto. Si llega una buena propuesta, yo vendería. No porque considere que Asencio no tenga nivel. No porque haya que regalarlo. Y tampoco porque su etapa en el Real Madrid haya sido un fracaso. Lo vendería porque su situación deportiva es completamente diferente a la de Camavinga y porque, si Florentino realmente necesita generar recursos para intentar cerrar a Vitinha, esta es una de las operaciones que más sentido puede tener. Asencio tiene 23 años. Está en una edad donde necesita jugar. No 5 minutos aquí. No un partido aislado allá. Necesita continuidad. Necesita enfrentarse a delanteros de máximo nivel cada semana. Necesita equivocarse, corregir y volver a jugar. Porque esa es la forma en la que un central joven realmente crece. Y en el Real Madrid esa continuidad nunca está garantizada. La competencia defensiva es enorme y Mourinho tendrá que tomar decisiones pensando primero en ganar partidos, no en desarrollar individualmente a cada futbolista. Entonces aparece una pregunta muy sencilla. ¿Tiene sentido mantener a Asencio si existe un club dispuesto a pagar una cantidad importante y ofrecerle protagonismo? Para mí, no necesariamente. Aquí vender puede beneficiar a todas las partes. Asencio encuentra minutos. El comprador recibe un central joven con experiencia madridista. Y el Real Madrid genera recursos para atacar otras prioridades. Eso sí, no lo regalaría. Porque estamos hablando de un jugador joven. Y cuando vendes juventud, tienes que intentar protegerte. Si existe la posibilidad de incluir algún mecanismo que permita al Madrid mantener cierto control futuro sobre el jugador, todavía mejor. Una recompra. Algún derecho preferencial. Una fórmula que permita recuperar al futbolista si explota definitivamente. Eso sería ideal. Porque imaginen el escenario. Asencio sale. Juega 35 o 40 partidos. Crece. Se convierte en un central muchísimo más completo. Y dentro de 2 temporadas el Madrid vuelve a necesitar un defensor. Si has estructurado bien la operación, quizá puedas volver a mirar hacia él. Eso es gestión. Pero incluso en una venta convencional, si la propuesta es suficientemente buena, yo escucharía. Y aquí volvemos a Vitinha. Porque ninguna de estas operaciones debe analizarse de manera aislada. Si Florentino realmente está intentando reunir las condiciones económicas necesarias para colocar 150 millones en una operación por el portugués, vender jugadores que no sean absolutamente imprescindibles puede ser una herramienta. Primero Asencio. Después, dependiendo de las condiciones, Camavinga. Y con esos movimientos puedes generar una cantidad importante, liberar masa salarial y reorganizar la plantilla. Pero atención porque aquí quiero evitar una conclusión demasiado sencilla. Vender a Camavinga y Asencio no significa automáticamente fichar a Vitinha. El PSG tiene que aceptar. El futbolista tiene que querer. Las condiciones económicas tienen que encajar. Por eso Florentino necesita manejar los tiempos con muchísimo cuidado. Y este puede ser uno de los grandes juegos de póker de los últimos días del mercado.
Porque imaginen que llega una oferta excelente por Asensio. Perfecto. Puedes venderlo porque deportivamente la pérdida es asumible. Pero con Camavinga yo esperaría hasta tener muchísima más claridad sobre Vitinha. Esa es para mí la diferencia fundamental entre los dos protagonistas de esta historia. Asensio puede salir porque existe una oportunidad de mercado. Camavinga solamente debería salir si existe una oportunidad deportiva superior esperando para entrar. Y esa oportunidad, para mí, tiene nombre. Vitinha. Ahora quiero que hagan las cuentas conmigo. Supongamos que el Madrid consigue ingresar una buena cantidad por Asensio. Después aparece una propuesta realmente importante por Camavinga. Florentino vende a ambos. Y finalmente consigue utilizar ese margen para cerrar al centrocampista del PSG. El Real Madrid termina el mercado con una plantilla mejor o peor. Para mí, si el resultado final es Vitinha, termina mejor. Pierdes profundidad. Sí. Pierdes juventud. También. Y especialmente pierdes con Camavinga, un futbolista que todavía puede crecer muchísimo. Pero incorporas una pieza que puede solucionar inmediatamente uno de los grandes debates deportivos del equipo. ¿Quién controla el centro del campo? ¿Quién pide la pelota cuando el partido se complica? ¿Quién marca el ritmo? ¿Quién conecta la salida con los jugadores ofensivos? Vitinha puede responder a todas esas preguntas. Y ahí entiendo el sacrificio. No me gusta perder a Camavinga. Pero puedo entenderlo. Con Asensio tengo todavía menos dudas si existe una buena propuesta. Ahora bien, hay otro obstáculo compartido por los dos jugadores. Los dos quieren quedarse en el Real Madrid. Y eso puede cambiar completamente la historia. Porque estamos hablando de personas, no de fichas que Florentino mueve sobre una mesa. Un traspaso necesita voluntad. Si Asensio considera que puede ganarse minutos con Mourinho y rechaza salir, el Madrid tendrá que decidir hasta dónde quiere presionar. Y personalmente tampoco convertiría su situación en un conflicto. Puedes explicar el escenario. Puedes mostrarle las posibilidades. Puedes escuchar propuestas. Pero si finalmente permanece, seguirá siendo un jugador útil. Lo mismo ocurre con Camavinga. Por eso todavía estamos lejos de hablar de dos salidas confirmadas. Estamos hablando de dos futbolistas por los que el Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas en una recta final de mercado donde Florentino todavía puede querer realizar un último gran movimiento. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan interesante. Porque aparentemente estamos hablando de salidas. Pero en realidad podemos estar hablando de una llegada. Dos puertas que se abren para intentar abrir una tercera. Asensio. Camavinga. Y detrás de ellos, Vitinha. Si Florentino consigue convertir dos operaciones de salida en la financiación necesaria para traer al organizador que el Madrid lleva buscando durante tanto tiempo, entenderé perfectamente el plan. Pero existe una línea roja. No puedes perder a Camavinga y después quedarte sin Vitinha. Ese sería para mí el peor escenario. Por eso primero quiero garantías deportivas. Después haces el sacrificio. Y ahora quiero una respuesta del madridismo porque esta decisión es mucho más complicada de lo que parece. Camavinga y Raúl Asensio fuera, Vitinha dentro. ¿Firman? Yo, bajo esas condiciones. Sí. Pero quiero saber qué harían ustedes. Y también quiero saber cuál de los dos les dolería más perder. Imagino cuál será la respuesta de muchos, pero quiero leer los argumentos. El mercado entra en sus últimos días y Florentino todavía puede mover piezas importantes. Quizá Asensio termine quedándose. Quizá Camavinga rechace cualquier salida. Quizá el PSG cierre completamente la puerta a Vitinha. O quizá las piezas empiecen a caer una detrás de otra y terminemos viendo uno de los finales de mercado más espectaculares del Real Madrid. Y mientras esperamos la decisión, hay otra noticia que puede cambiar completamente los planes de Florentino. La tienen ahora mismo apareciendo en pantalla. Hagan clic y seguimos allí con todos los detalles. ¡Hala Madrid!